A ver, vamos a imaginar una situación. Una empresa que parece perfecta, ¿vale? Datos impecables, un equipo que es una maravilla. Vamos, todo listo para cerrar un acuerdo de esos millonarios. Y de repente, ¡zas! Todo se va al traste. ¿Por qué? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en ese arte un poco oculto de la persuasión, ese que al final decide si un gran acuerdo sale adelante o se queda por el camino. Eso es. Pensemos en una de estas empresas que sobre el papel lo tienen absolutamente todo. Están a punto de firmar un trato que parece que ya está cerrado, vamos. Todos los números, todas las métricas están de su lado. Fijaos, es que lo tienen todo. Las finanzas, impecables. La estrategia, súper sólida y bien definida. Además, tienen una tecnología puntera. Todo el tema de cumplimiento normativo lo llevan al día. Y el equipo, bueno, el equipo es de primera. O sea, parece la inversión perfecta, ¿a que sí? Es que es justo el tipo de oportunidad que cualquier inversor sueña con encontrar. Y aquí es donde viene lo bueno, el misterio. Porque a pesar de tener, como decíamos, todos los ingredientes para el éxito, el acuerdo no se cierra, se cae. Y en el último momento, además. La pregunta es obvia. ¿Qué ha pasado? Si todo era tan perfecto, ¿dónde estuvo el fallo? Bueno, pues para entenderlo vamos a analizar este caso a fondo. Lo hemos llamado el acuerdo que murió. Y es que a veces de un fracaso así es de donde más se aprende. Y aquí está la clave de todo. Atención, el problema no fue la información. No es que faltaran datos o que las cifras estuvieran mal, para nada. El problema fue algo mucho más sutil, pero a la vez muchísimo más importante. Falló el mensaje. O sea, la forma en que se comunicó toda esa información. Los datos estaban ahí, sí, pero el mensaje simplemente no llegó a su destino. Y esto nos lleva a una conclusión que es fundamental en todo esto, y es que los datos por sí solos no hablan, no convencen. Para que de verdad calen, necesitan algo más. Necesitan el arte de la persuasión. Necesitan, pues eso, una narrativa, una historia que les dé vida y que les dé un propósito. Esta frase lo resume a la perfección. Cuando estás en un proceso de due diligence, de revisión de cuentas, no estás simplemente vendiendo tu empresa, estás persuadiendo a alguien. Le estás demostrando que tu compañía es la respuesta que necesita para una pregunta muy específica que tiene en mente. La diferencia es enorme. No es un cómprame, es un mira, soy la solución a tu problema. Claro, esto obliga a cambiar el chip por completo. Hay que entender que cada documento que se comparte, cada dato que se presenta, todo, cada lección es un acto de comunicación. No estamos solo pasando archivos de un lado a otro. Lo que de verdad estamos haciendo es construir un argumento, una especie de narrativa silenciosa que está ahí, trabajando día y noche, para convencer a la otra parte. Vale, entonces, ¿dónde suele fallar exactamente la comunicación? Bueno, pues hemos identificado 3 brechas, 3 gaps que son fatales, 3 puntos ciegos donde la verdad la mayoría de los acuerdos acaban muriendo. El primer gran fallo es lo que llamamos el gap narrativo, y esto pasa cuando se suelta literalmente un océano de datos, pero sin un hilo conductor, sin una historia que conecte todos esos puntos y les dé un poco de sentido. Mirad, este ejemplo lo ilustra perfectamente. A la izquierda tenemos el enfoque de toda la vida, el volcado masivo de datos. Cientos de archivos en carpetas, el comprador se encuentra con eso y se siente totalmente abrumado, perdido, no sabe ni por dónde empezar. Pero a la derecha la cosa cambia. Hay un enfoque estratégico. Se empieza con un documento que te cuenta la historia, que te pone en contexto, y luego una estructura clara que te guía. La diferencia es brutal. Pasamos de la confusión y el agobio a la claridad y el interés. Vamos con el segundo fallo clave, el gap de empatía. Esto es el clásico café para todos. Ocurre cuando se lanza la misma presentación genérica a todo el mundo, sin pararse a pensar ni un segundo en quién está al otro lado, en qué es lo que de verdad le preocupa o le interesa a esa persona. Y esta tabla es súper reveladora, porque nos muestra que no todos los inversores buscan lo mismo, ni de lejos. Un fondo de capital riesgo se pregunta, ¿puedo triplicar mi dinero aquí en 5 años? Un comprador estratégico piensa, ¿esto me hace más fuerte frente a mi competencia? Y un inversor de impacto se preocupa por otra cosa. ¿Esto genera un impacto social que se pueda medir? Si tu mensaje no responde directamente a su pregunta, es que se van a desconectar. Es tan simple como eso. Es como si les estuvieras hablando en otro idioma. Y llegamos al tercer gran error, el gap de claridad. Esto pasa cuando no se filtra la información, cuando no se destaca lo importante y sobre todo cuando se intenta esquivar los puntos débiles, las posibles banderas rojas. Claro, esta es la pregunta del millón. Porque, seamos sinceros, todas las empresas tienen sus puntos débiles. Todas. Y la tentación siempre es la misma. Meterlo debajo de la alfombra, cruzar los dedos y esperar que nadie se dé cuenta. Pero ya os adelanto que esa es una estrategia que nunca funciona. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, el enfoque débil, ignorar el problema. Esto siempre acaba mal.
¿Por qué? Porque en el momento en que el comprador descubre ese punto rojo por su cuenta, y lo va a descubrir, la confianza se rompe en 1000 pedazos. En cambio, con el enfoque fuerte, se hace todo lo contrario. Se aborda el elefante en la habitación de forma proactiva, se explica el contexto, se presenta el plan para solucionarlo y se muestran los resultados. Y esto es potentísimo porque no solo neutraliza el problema, sino que genera una confianza brutal. Se convierte un riesgo en una demostración de transparencia y de buena gestión. Vale, ya hemos visto los problemas, hemos hecho el diagnóstico. Ahora vamos a lo importante, la solución. Vamos a ver cómo se aplica este arte de la persuasión estratégica para cerrar esas brechas y al final asegurar que el acuerdo llegue a buen puerto. Y todo empieza con un cambio de mentalidad que es fundamental. Hay que dejar de pensar que uno es un simple proveedor de datos y empezar a actuar como un guía estratégico. El trabajo no es soltar carpetas y archivos, no. El trabajo es acompañar al inversor, guiarle a través de toda esa información para que por sí mismo llegue a la conclusión correcta, que esta es la decisión acertada. Una táctica que funciona de maravilla es pensar en el resumen ejecutivo como si fuera el tráiler de una película. ¿Qué hace un buen tráiler? No te cuenta toda la película, ¿verdad? Te da lo justo para que te mueras de ganas de verla. Pues esto es igual. Se empieza con un gancho, algo que atrape la atención. Luego se plantea el problema que existe en el mercado. Se presenta la solución como algo único. Se dan pruebas de que esto funciona de verdad y se cierra con una visión de futuro que inspire. Al final no es un simple resumen, es una invitación. El objetivo es generar intriga, no saturar de información. Y ya para terminar, vamos a quedarnos con la pregunta definitiva. La prueba de fuego, por así decirlo, la que toda empresa debería hacerse antes de enviar un solo documento. Y la pregunta es esta. Si yo fuera el comprador, con su contexto, sus prioridades, incluso sus miedos, ¿de verdad me convencería esta presentación? Fijaos que la clave no es si la información es correcta, que se da por hecho, sino si es persuasiva para esa persona en concreto. Ponerse en los zapatos del otro, entender su mundo, sus presiones, sus objetivos. Ese es el verdadero secreto para convertir un montón de datos en una historia que convence y que cierra acuerdos. Porque al final no nos engañemos, la herramienta de persuasión más potente que existe es y siempre será la empatía.